próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales. Hoy estaremos hablando un poco de salud mental, esas emociones que sentimos a veces como tristeza, alegría, los días que nos levantamos como tristes, como que no sabemos qué pasa. Ahondaremos un poquito de esto y puede llamarse constelaciones, a veces también se puede asociar como con temas de ansiedad, de depresión. Para conocer un poquito más de eso, entonces nos acompaña Carolina Sánchez, ella es psicóloga. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación al programa y para mí es un placer estar nuevamente acá en Naupan con ustedes. Claro que sí, Carolina ha sido de la casa y por supuesto es como regresar un poquito como a aquellos tiempos en que hacía parte de las pantallas de la televisión comunitaria. Carolina, empecemos a hablar un poco de, bueno, esas emociones, porque a veces hay momentos en que uno puede sentirse como alegre y al ratico como que, ay no, ya, pues no quiero nada, estoy triste, ¿qué puede pasar? Y que llegan como esas emociones así de la nada, de lo que hablábamos ahorita detrás de cámara, que a veces nos sentimos, por ejemplo, tristes y no encontramos como la respuesta como a esa tristeza, porque me estoy sintiendo triste si estoy bien en la casa, en el trabajo, y no encontramos como el porqué de esa tristeza. Entonces, adentrándonos un poquito en las constelaciones familiares, es que a veces, o siempre mejor dicho, heredamos no solo los rasgos físicos o la genética como tal, sino que también heredamos los traumas o los temas psicológicos de nuestra familia. Entonces hay que entrar a mirar, por ejemplo, quién de la familia sufría de depresión, de bipolaridad, de mucha tristeza profunda. Entonces a veces nos llegan como esas emociones y nos quieren decir algo de algún descendiente o de algún familiar de nosotros, de nuestros antepasados. Yo quisiera que le explicáramos como a los televidentes, así como muy a lo terrenal, qué son las constelaciones, a qué nos podemos referir cuando hablamos de constelaciones. Las constelaciones hacen referencia a la familia. Entonces, por ejemplo, todos tenemos una mamá y un papá, y esa mamá y ese papá tienen su familia de origen, o sea, sus abuelos, sus bisabuelos, y así lo mismo la línea paterna. Entonces estamos conectados. Por ejemplo, yo estoy conectada con la familia de mi mamá y con la familia de mi papá, y a veces me suceden cosas, repetimos las mismas historias, por decirlo así, de la familia de la mamá de uno o del papá de uno. Entonces hay que mirar, hoy hablando de las emociones, qué emociones traemos nosotros a diario y de quién hacen parte. Por ejemplo, acá tengo unos muñequitos que son como lo que nos vendrían a representar, por decirlo así, la emoción de la tristeza, de la que vamos a hablar como hoy más que todo. Bueno, precisamente eso, porque los muñequitos nos podrían como llegar a aterrizar un poco más como las constelaciones y esas emociones que sentimos. Porque los muñequitos, digamos que nos dan como una imagen clara de lo que estamos viviendo. Entonces podemos denominar a uno como la tristeza. Este podría ser como la representación de uno y para uno ver la tristeza. Y hay un bloqueo o hay una persona que es como, digámoslo así, el responsable o representante de esa tristeza que uno tiene como a diario, y buscando como en las constelaciones a veces nos damos cuenta que la tristeza viene es por la relación, por ejemplo, con el papá o de la relación con la mamá, porque a veces uno dice, ah, mi relación es perfecta con mi mamá o con mi papá, pero si nos adentramos más a profundidad nos damos cuenta que a veces hay vacíos, hay falencias, hay cosas por sanar, y hay gente que vive como en estado de tristeza casi todo el tiempo. Estas emociones entonces pueden ser como por genética, que es lo que mencionabas ahorita, que sí, podríamos hacer como un árbol genealógico, donde esta persona era así, así, y puedo tener yo algunas cosas, pero también pueden ser como secuelas de la crianza o de la experiencia que he tenido. De la niñez, así es. Eso uno es. Como que va conservando y se sana, ¿cómo es como ese tratamiento que uno podría tener? Así es, sí se sana, sí se llega a la solución, primero reconociendo que, por ejemplo, tengo un vacío con mi mamá o con mi papá, por ejemplo, si me abandonó cuando era pequeño y no lo volví a ver, o falleció cuando yo estaba pequeño y no lo volví a ver, entonces es importante reconocer de dónde viene esa tristeza, porque generalmente es del origen, de la relación con mamá o de la relación con papá. Entonces, si le doy un nombre, si
digo que la tristeza que tengo ahora es por mi papá, si la veo, si la reconozco, si me doy cuenta que fue porque se separaron, por ejemplo, mis papás, y de ahí me quedó una tristeza muy grande porque no volví a ver a mi mamá, por ejemplo, porque se fue para otro país o porque falleció, entonces le doy un nombre a eso, hago consciente el bloqueo que hay, lo puedo retirar y puedo ver de frente a la tristeza y puedo reconciliar con ella, tomar la tristeza, tomar a mi mamá o a mi papá tal y como son. Lo que nos invitan las constelaciones es a aceptarlos tal y como son, independientemente de lo que hayan hecho, porque no somos quienes para juzgar, y aceptarlos con lo bueno y con lo malo, mirarlos con ojos de reconciliación o de paz, porque fue lo que nos pudieron dar con el nivel de conciencia que tenían, y que esa fue la mamá o el papá que nos tocó. El poder ver la tristeza no quiere decir que vaya a desaparecer. El poder ver la tristeza se soluciona cuando logro tomar a la mamá o al papá con el que tengo que sanar. Entonces, primero integro la tristeza en mí, la reconozco, la acepto, y al reconciliar con papá o con mamá, que fueron los que nos dieron la vida, puedo trascender esa tristeza y ver la vida con ojos diferentes, o sea, tomar la vida como es y estar en la vida en paz y tranquilo. Entonces sí puedo como superar esa tristeza, y si después llegan otros episodios de tristeza más o menos relacionados con lo mismo, sé que tengo que seguir trabajando y sanando la relación con mamá o con papá, mirar el origen. Pero sí pueden haber como otros episodios de tristeza adicionales, pues, que puedo desarrollar como por lo que esté viviendo. Por ejemplo, quedamos traumados con el abandono de mamá o de papá, ¿cierto? Entonces conseguimos una pareja, y esa pareja que tenemos, estamos súper bien, tenemos hijos, y como tenemos esa herida de abandono, por decirlo así, esa persona viene y nos revive esa herida y nos abandona, se va con otra persona o ya no quiere estar más con nosotros, y ahí nos revive esa herida de abandono, de tristeza y de depresión. ¿Y qué hace relación a la depresión? La depresión es un vacío, ganas de no vivir, ganas de no estar en la vida, de no comer, de no hacer deporte, de no hacer nada, y a eso se resumen las personas que tienen depresión. Y cuando tenemos una relación de pareja que nos revive eso, nos lleva otra vez al origen, o sea, a seguir sanando la herida de abandono que tenemos con los papás, o la tristeza o la depresión. Carolina, usted lo menciona, el tema de la depresión. En este tiempo es como un concepto que se viene utilizando mucho, lo que es depresión y ansiedad, y a veces como esas emociones, las tristezas o ese bajón de ánimo se puede asociar como, no, es que yo tengo un trastorno de ansiedad, pero puede ser como algo pasajero o simplemente pues como cosas del momento, que se podría como definir o asociar como con las constelaciones, que puede ser una ansiedad o una depresión. La ansiedad está relacionada, o las crisis de ansiedad, cuando no logramos controlar todo, no logramos controlar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, por ejemplo, tengo un sueño, tengo un anhelo a futuro y no lo he podido cumplir, como por ejemplo comprar una casa, comprar un vehículo, quedar en embarazo, como las metas que más anhelamos y no las podemos lograr en el momento. Cuando eso no se da, estamos en el futuro, o sea, la mente de nosotros está en el futuro, y se genera como esas ansiedades por no lograr lo que queremos, o miedos que estamos viviendo en el presente. Entonces, más que todo, la ansiedad de las constelaciones se da por vivir en el futuro. Entonces, la recomendación es vivir el aquí y ahora, e ir construyendo terreno para ese sueño o para esa meta que deseamos alcanzar, pero no dejarnos desbordar de emociones o de cosas que no podemos controlar. Hay cosas en la vida que podemos controlar y prevenir, y otras que definitivamente no. ¿Qué tratamiento se le podría dar como una persona cuando ya se diagnostica como con trastorno de ansiedad? De ansiedad. Básicamente es meditación, terapia desde las constelaciones familiares también, para mirar de qué antepasado está repitiendo como esas ansiedades, y reconciliar con esa persona de la cual se está repitiendo. Entonces, en medio de la terapia, lo que se le dice a la persona que está sufriendo de ansiedad, por ejemplo, como las palabras sanadoras, es por favor libérame, por favor bendíceme para yo poder hacer mi propia vida, te entrego la ansiedad que te corresponde, te la devuelvo, y que esta ansiedad sea transmutada o convertida en tranquilidad, en paz y en armonía para mi vida. Entonces se le entrega como al antepasado esa ansiedad, y en meditación logramos identificar a quién pertenece y se le devuelve para que
quedes liberada o descargada como de esa ansiedad. Desde esta manera se maneja desde las constelaciones familiares. ¿Hay alguna razón que en este momento, pues como la sociedad esté hablando un poco más de salud mental, de trastornos de ansiedad, de depresión, que antes no se hablaban? Lo pasaban a un segundo plano y solo le daban más relevancia como a las enfermedades físicas, pero yo creo que ahora estamos haciendo más conciencia de que todas las enfermedades físicas vienen de problemas emocionales, de cosas que vivimos que cargamos y se convierten, por ejemplo, en el peor de los casos, en un cáncer. Por ejemplo, cuando guardamos mucho miedo, cuando guardamos mucho odio, mucho rencor, generalmente esto se convierte en enfermedades físicas. Entonces, digamos que ya le estábamos dando la importancia realmente a lo que es la salud mental, y si cuidamos la salud mental vamos a prevenir un montón de enfermedades físicas que se desarrollan después. Carolina, usted nos dio como un detalle de lo que es la ansiedad. Ahora hablemos como de esa depresión que usted lo mencionó ahorita, es como esa ausencia, entonces también cómo se puede diagnosticar o cómo se ve reflejado también como con las constelaciones. Listo. Cuando llegan las personas a terapia, llegan con desaliento en la vida, un vacío, nada los llena, nada los hace feliz, viven como en un estado de letargo, por decirlo así, y su cara completamente siempre es como triste o como vacía. Entrando en las constelaciones familiares nos damos cuenta que, por ejemplo, nunca se sintió abrazado interiormente por su mamá, ¿cierto? La mamá es la que nos da la vida, la que nos trae a la vida, por medio de ella es que nacemos, y obviamente con la elección de un papá, pero cuando no se ha reconciliado con esa mamá, independientemente de lo que haya pasado, porque somos humanos todos, digamos que se crece con ese vacío, el vacío de una persona, y generalmente si buscamos es el vacío de la mamá o a veces del papá. Entonces, reconciliarnos con esa historia para tomar fuerzas de la vida, de donde venimos, del origen, para estar en la vida y poder estar como más tranquilos, como más felices. Esas reconciliaciones pueden ser netamente individuales o necesitarían, por ejemplo, hablando del caso de las mamás, un abandono. Necesitaría como también de ella para lograr tener como ese argumento del por qué y como trascender, o puede ser como una terapia individual que se pueda sanar. Las constelaciones son como una terapia psicoenergética, trabaja la psicología y trabaja con la energía y con el inconsciente. Entonces, que digamos, por ejemplo, usted es la paciente, vamos a trabajar ese tema de la reconciliación con la mamá. Al trabajarlo contigo se está trabajando al mismo tiempo con ella y va a empezar a cambiar la relación con ella inconscientemente. De pronto se va a acercar más o tú vas a tener más facilidad de acercarte a ella, pero lo podemos trabajar con una sola persona. ¿Que va a tener resultados a posterior? Sí, puede tener resultados a posterior de mayor acercamiento, pero hay personas que guardan como mucho rencor u odio en su corazón, resentimiento, queja, y que les es muy difícil hacerlo a la primera, necesitan varias sesiones para poder acercarse a su mamá, porque hay cosas que les dolieron demasiado que no es tan fácil como de sanar. Y muy importante, cuando se pelea con la mamá o con el papá, o sea, nos renegamos, nos quejamos, estamos peleando con la vida, o sea, la vida nos va a tratar así igual, entonces generalmente no conseguimos los sueños que deseamos, no nos va bien en el trabajo, no nos va bien en las relaciones de pareja, entonces digamos que no lo hacemos desde el ego, por decir yo la perdoné, y además no somos como seres superiores para decir yo la perdoné, sino yo me reconcilié con ella por mi misma salud mental, por estar bien conmigo misma. Hemos hablado de la tristeza, hablemos como un poquito de esas otras emociones que podrían como tener incidencia como en las constelaciones. Sí, me estaba acordando ahorita, por ejemplo, del miedo. Hay gente con miedos o fobias inconscientes que no entienden por qué. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las arañas, que le tiene miedo a los murciélagos, que le tiene miedo al agua, o sea, a bañarse en piscina o en ríos. Y si entramos más en meditación, porque se hace a través de la meditación o visualizaciones, entonces podemos encontrar, por ejemplo, de la familia, quién murió ahogado, por ejemplo. Entonces, desde ahí viene el miedo a estar en ríos, en el mar, que hay gente que dice, yo no me meto, yo no monto en aviones. Entonces hay que buscar más adentro en la historia familiar con quién está identificado y qué historia tiene miedo de volver a repetir esa persona. Entonces digamos que eso lo podemos focalizar o hablar desde el miedo. Si lo pudiésemos representar es como darle la espalda a lo que se tiene desde antes. Ajá, así es, de darle la espalda, por ejemplo, a morir ahogado. Entonces digamos que este familiar, por ejemplo, murió ahogado y esta persona le tiene fobia a eso, le estamos dando la espalda como usted dice, entonces lo importante es
verlo primero, reconocerlo, hacerlo consciente de por qué esa fobia y reconciliar con ese ancestro o con ese familiar que murió ahogado, por ejemplo, y pedirle permiso para hacerlo diferente, para no repetir su historia. Hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a los carros, o sea, por ejemplo, a ser atropellado, a caerse, y todo el tiempo es como, a manejar, porque también es como, ay, me va a pasar algo. Entonces, lo que uno más piensa es lo que más atrae y finalmente le va a seguir le va a suceder porque es lo que usted está trayendo a su vida. Entonces es decir, no, me voy a reconciliar con esta persona, le voy a pedir permiso para hacerlo diferente y que me deje en paz, porque no quiero repetir su historia, no quiero repetir su destino. Entonces hay cosas inconscientes que las traemos al consciente y nos pasan cosas trágicas porque solo por fidelidad queremos repetir las historias trágicas, valga la redundancia, de nuestros antepasados. Entonces es pedirles permiso y liberarlos. Los miedos se pueden asociar como a esa crianza, a ese entorno familiar o ese contexto en el que uno creció, que se tienen como ciertos estigmas o algunas costumbres que uno va sin querer, las va como acoplando a su vida y hace como parte de ella. Así es, y que está muy de la mano con la ley de atracción. Entonces si yo creo en que me van a suceder cosas buenas, cosas bonitas en la vida, así va a ser, pero si considero que me van a suceder cosas trágicas, que me voy a caer en una moto o que voy a morir ahogada, generalmente eso es lo que voy a traer a mi vida, cosas malas. Entonces desde las constelaciones se dice transmutar las emociones o energías bajas, como por ejemplo el miedo, la tristeza, la ira, y convertirlas en emociones de alta vibración o alta frecuencia, como la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, todo eso. Carolina, teniendo en cuenta que es como lo que se va adquiriendo en la experiencia, en lo que se vive, ¿cómo sería como esa recomendación cuando se está como criando una persona, cuando tienen un hijo? Entonces, ¿qué tendría que hacer uno como para nivelar esos miedos, para nivelar esa rabia y esas tristezas que se pueden llegar a transmitir? Porque supongamos una persona depresiva y tiene un hijo, ¿cómo hace como para no darle como esa secuela? Sí, muy bonito lo que está diciendo y yo lo quería hablar y usted lo trajo a colación. Lo he pensado mucho por estos días porque me he encontrado con esos casos. Básicamente es, si tenemos la niña interna de nosotros herida, que esta es como la niña interna, y estamos adultos, repetimos la misma historia de esa niña interna herida, y al encontrarnos con una hija, pues al tener un hijo, le repetimos todos esos miedos cuando no hemos sanado, cuando no hemos trabajado, le repetimos todos esos miedos, la ira, las fobias, los traumas que nosotros tenemos a esos hijos. Entonces por eso es muy importante sanarnos a nosotros mismos para no repetir las historias y para no actuar desde el niño interno herido, transmitiéndole todas esas heridas a los hijos. Hoy en día se ven muchos hijos que parecen los papás, o sea, por ejemplo, si yo tengo una hija de 2 o 3 años, como si esa hija pareciera mi mamá, o sea, me está cuidando, me está apoyando, me está conteniendo, porque de pronto no he sabido manejar algo de mi niñez y de pronto hay mamás que se mantienen de pronto ebrias, tristes, aburridas, llorando, y son los hijos los que la contienen. Mamá, no llore, mamá, no estés triste, como cuidando a la mamá siempre, me hago entender. Entonces es muy importante que las mamás se sanen, que trabajen a esas niñas internas heridas para no engancharse y reprimir y pasar toda esa historia pesada, por decirlo así, a sus hijos, y no estar lo más sano posible, para educarlas como desde el amor y desde las visualizaciones positivas, o sea, desde lo positivo, desde la frecuencia alta. Ahí también podríamos decir, es como donde se repiten esos patrones como de familia, que supongamos hay un matrimonio y entonces el matrimonio tiene ciertas condiciones, los hijos tienen como recurrencia a que se repitan las cosas. Por ejemplo, un matrimonio donde se vive mucho maltrato, violencia verbal y lo demás, y si esta hija o hijo se consigue otra pareja, va a vivir lo mismo. Entonces tratar como de conscientemente, que lo que podemos hacer es conscientemente decir, no quiero vivir más esta historia, quiero hacerlo diferente para que mis hijos también lo vivan diferente, hacerlo como
lo más consciente posible. Y si no lo logro controlar porque no sé por qué, por ejemplo la ira, a veces hay personas que cargan con mucha ira y no saben de dónde viene esa ira y ante cualquier situación responden mal o actúan mal. Entonces hay que buscar de quién de sus descendientes está cargando como esa ira. Por ejemplo, el abuelo era muy agresivo, respondía mal o le pegaba o maltrataba mucho a sus hijos, entonces devolverle esa ira a su abuelo, de dónde viene esa ira, o sea, focalizar de dónde viene, devolverla, entregarle la carga a él y responsabilidad a él y pedirle permiso para hacerlo diferente. ¿Cómo se logra como identificar cuál sería esa persona a la cual yo le estoy heredando algo? Como te dije, primero, antes de hacer la constelación, no se entra así en frío, no se entra con la mente, hacemos una meditación. Entonces, es una meditación guiada donde nos liberamos, nos encontramos en el aquí y en el ahora, se hace respiración y lo demás, y ya entramos a la constelación. Y ya para visualizar a la persona se le pide a la misma persona, porque como nosotros no adivinamos, se le pide a la misma persona que recree la imagen de sus familiares, o sea, que los recuerde y visualice con cuál de ellos está identificado, y esa persona va a llegar a la mente. Y va a saber de quién se trata, y ya se trabaja de entregarle a esa persona lo que hay que entregarle. ¿El proceso de meditación es algo complejo o cómo lo ha identificado como en este tiempo? Depende de las personas. Hay personas que son muy mentales y a todo quieren darle una explicación, como desde las matemáticas, o sea, decir si más 2 más 2, 4, entonces quieren tener todo controlado. Hay que dejarse llevar, hay que dejarse guiar, hay que dejarse llevar por el alma para poder encontrar la solución y sanar. Carolina, veníamos hablando como de las emociones bajas, que es como lo mencionas. Las emociones altas serían el tema como de la alegría. ¿Estas también tendrían como alguna incidencia, o estas, como al ser un poco más positivas, no se analizan tanto? No se analizan tanto, pero esa es como la solución a donde queremos llevar las personas. O sea, si sufren de depresión, de tristeza, queremos llevarlas a las frecuencias altas, a la felicidad, a la alegría. Si sufren de ansiedad, queremos llevarla a la tranquilidad, a la paz, a la armonía. Y hay muchas personas que viven en el pasado, o sea, recordando ancestros que ya no están y repitiendo historias de personas que ya no existen. Entonces, traerlas al presente, al aquí y a la hora, de que disfruten la vida como se está presentando actualmente. El futuro tampoco lo predecimos, entonces no sabemos qué va a pasar mañana, en un mes, en 2 meses, entonces disfrutar de lo que tenemos en este momento. Trabajar con las constelaciones, ¿hay como tiempos en que se deban hacer, que tenga como una duración, o todo depende? Todo depende de la persona, hasta dónde quiera llegar. Entonces puede que en una constelación encuentres muchas cosas y te dispongas, o sea, es que la persona es la que debe estar dispuesta y disponible a encontrarse. Como hay personas que llegan muy prevenidas y no comparten mucho de su vida, entonces se llega solo hasta donde la persona como que lo permita. Y se dan las constelaciones que la persona desee, hasta donde desee llegar. Como te decía ahorita, lo más importante es tomar a la mamá y al papá, independientemente de la historia que haya sido. Y hay personas que no lo logran en una constelación porque tienen un odio muy profundo, por ejemplo, con el papá o con la mamá. No, es que yo no le perdono nunca que me haya dejado, no le perdono nunca que me haya maltratado. Entonces no es como perdonar, porque perdonar es como colocarme en un papel superior, o sea, el otro tiene que inclinarse, sino reconciliar, darnos cuenta que somos seres humanos, que todos nos equivocamos y que la persona lo hizo desde el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Entonces es verlo como humana, estar usted tranquila, estar en paz y poder solamente reconocer que eso pasó y que usted necesita tomar esa energía para seguir en la vida. Para continuar como en la vida y lograr como esa felicidad, muchas veces tiene incidencia como la muerte de esos seres cercanos, como esos seres queridos. ¿Cómo se lograría como a través de las constelaciones sanar como esas ausencias? Muchas depresiones se dan, y muy bien por la pregunta, porque las personas se quedan ancladas a la muerte, entonces se quedan con un pie en la muerte con la persona que falleció. Por ejemplo, falleció la mamá, el papá, el novio, la novia, un primo, el hermano, y no superan ese duelo, no elaboran ese duelo y quisieran morirse también literalmente, aunque no lo expresen. Entonces digamos que los está jalando esa energía
energía de muerte y no los está dejando estar en la vida, valga la aclaración, ni cumplir sus sueños, ni sus metas. Entonces es importante dejar trascender las personas en paz, o sea, dejarlas descansar en paz, eso se les dice en la constelación, déjalo descansar en paz, déjalo que se vaya, imagina que ya se está yendo, pero que cuando tú lo necesites va a estar como dándote la energía de aliento, el acompañamiento, porque digamos que como decimos que somos energía, esa energía todavía la podemos seguir sintiendo, así sea de la mamá o del papá que ya haya fallecido, pero no seguir queriendo irnos con ellos o pretendiendo que estén en la vida porque ya no están. El mejor regalo que les podemos hacer es estar en la vida y disfrutarla. Carolina, ahorita hablábamos un poco como de la familia y de esos patrones que se vienen repitiendo. Si bien uno lo puede hacer consciente de que no quiero que esto se repita con la vida que yo estoy llevando, pero eso también puede ser como una carga que no pueda yo manejar, también se debería como de controlar, o cómo sería como el tratamiento de cuando yo ya lo tengo consciente, pero entonces sí o sí tengo como algunas reacciones o nociones de que algo se va a repetir, entonces una exigencia constante, ¿cómo sería ahí? Sí, y muy bien la palabra que aplicas porque se denomina carga. Entonces, por ejemplo, estoy cargando con la ira de mi abuelo o de mi abuela, pues mi abuelo siempre respondía, por ejemplo, impulsivamente o era muy grosero, por decirlo así, y a veces, digamos que impulsivamente respondo mal y no sé de quién viene eso. Entonces, haciéndolo consciente en la constelación familiar, lo que se hace es, por ejemplo, entregarle al abuelo la carga que le corresponde a él. Entonces le entrego a él su carga, se le dice, te entrego tu carga, esto te pertenece, por favor libérame y dame permiso para yo hacerlo diferente. Y es como mágico y como milagroso, porque al entregarle eso a él vas a dejar de actuar como impulsivamente o dejar de conectarte con la ira y de traerla tanto a tu vida. Entonces digamos que se le entrega a él y se le dice que la transmute, o sea, que la convierta en tranquilidad, en paz, en saber cómo responder ante diferentes situaciones y van a empezar a cambiar cosas en tu vida. A veces en las terapias tradicionales se le hacen como terapias de choque a la gente y no se encuentran como las soluciones. Al hacer esto tan de manera profunda desde el alma, se pueden encontrar como más soluciones y más cambios en la vida de las personas que a veces no encuentran como la solución. Usted lo mencionaba que es como energía y reconciliación como con el entorno y con lo que se vivió. ¿Cómo lograría uno hacerlo ¿Cómo se proyecta ya una persona cuando logra como esa reconciliación? ¿Se nota como desde lo físico, se nota desde lo espiritual? ¿Cómo se puede identificar una persona que está como en paz consigo? Cuando en terapia se habla que alguien tiene que sanar con alguien, por ejemplo con la mamá o con el papá, si le pedimos que la describa, va a describir, por ejemplo, como una persona grosera, antipática, resentida, que los maltrataba. Entonces ahí nos damos cuenta que es una persona que no ha reconciliado. Entonces ya en la terapia vamos entrando, vamos profundizando y pues pasadas varias sesiones nos damos cuenta cómo se refiere a su mamá o cómo se refiere a su papá, por decir. Entonces ahí nos damos cuenta si ya reconcilió, si ya la ve con ojos diferentes, aunque la mamá sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, pero ya habla de ella de una manera diferente. Ahí también entra como el poder de las palabras, al yo decir quiero liberarme de esto, te entrego esto. ¿Cuáles serían como esas palabras clave que uno dice o me cargan de energía o me permiten soltarla? Así es. Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, recomienda 3 palabras. Gracias, por ejemplo, a los padres, gracias por darme la vida. Son los únicos y verdaderos para mí, no hay otros padres diferentes, son ellos. Por favor, permítame hacerlo diferente. Y digo sí a todo lo que ha sido tal y como ha sido, o sea, no podemos cambiar lo que pasó. Entonces, asentir y decir acepto lo que pasó y lo que viví. Entonces, las 3 palabras mágicas es gracias, por favor y sí. Una persona que, listo, logró hacer su reconciliación, tendría que continuar como con algunos procesos o algunas costumbres como para no tener una recaída o como para sostenerse en el nivel energético en el que está. Si estamos hablando de los papás, en esto es tema de las emociones que es como lo más fundamental y en todos los sentidos,
debe de seguir trabajando, tomar a los papás, honrarlos, darles gracias por la vida. Entonces, por ejemplo, un tip acá o un regalo, tener una foto de los papás lo más presente posible, o sea, cargarla en la billetera o donde sea, y cuando pueda decirle a los papás que gracias por la vida, que gracias por la historia que nos dieron, que gracias a ellos estamos hoy aquí viviendo y que por favor nos bendigan, o sea, como pedirle su bendición energética, así ellos no lo hagan presencialmente o personalmente, que por favor nos bendigan para que a nosotros nos vaya bien en la vida. Y seguramente ese estado de reconciliación energético o psicológico que hacemos desde esa conexión nos va a recargar y nos va a llenar de fuerza para que nos vaya seguramente muy bien en la vida y seguirnos sintiendo más reconciliados con ellos. A mí me gustaría que le contáramos un poco a los televidentes cómo es esa terapia, cómo se vive un poco la terapia con las constelaciones. Muchas veces en las terapias se recurre como al tema de redacción, redacte lo que siente, plasme, hágalo tangible. A veces estamos hablando como del poder de las palabras, de expréselo y suéltelo. ¿Cómo serían como esas terapias que uno tendría para las constelaciones? La diferencia de las constelaciones a la terapia tradicional es que acá no se habla tanto. O sea, yo aquí te estoy hablando porque te estoy explicando todo, pero no se habla tanto. Usted me dice, el problema mío, por ejemplo, es, voy a suponer cualquier cosa, tengo un miedo o una fobia a las arañas, por decir. Entonces, entramos en la constelación y entramos a mirar de dónde proviene. Entonces, tú me lo dices solo en una frase y ya por medio de los movimientos de los muñecos y de las frases sanadoras que nosotros utilizamos, vamos encontrando la solución. Y por medio de la meditación y visualizaciones nos damos cuenta de dónde viene esa fobia que usted tiene, a qué tío, tía, familiar, de quién la está cargando. Entonces, de esta manera es que se dan las constelaciones familiares. Mucha meditación, mucha visualización y frases sanadoras. ¿Los muñecos en la terapia tendrían función como de personas en específico o siguen siendo emociones? Se puede nombrar como emociones, con la emoción que necesites trabajar, o representan también la mamá, el papá, la pareja, los hijos, y se hacen movimientos con ellos. Por ejemplo, hay personas que ubican a los papás por acá dándoles la espalda, los hijos por acá lejos, la mamá por acá dando la espalda. Entonces ahí vemos que hay mucha distancia, por ejemplo, entre la relación de la mamá, de la relación del papá. Hay gente que pone a la mamá como un hombre, por ejemplo. Entonces eso también nos da información. O como niños. Ahí también, ¿qué tan usual o qué tan recomendable puede ser uno decirle a una persona vaya a una terapia donde estén las constelaciones sin tener la iniciativa propia? ¿Qué tan conveniente podría ser? Uno puede hacer la sugerencia y la recomendación. Y me hace acordar en estos días estábamos en una terapia grupal y la señora decía, yo quisiera que toda mi familia se montara en el bus de las constelaciones familiares y sanara, pero no se puede obligar a nadie. O sea, uno le hace la invitación, la recomendación. Es como cuando uno le extiende la mano a alguien para bailar y lo dejan a uno con la mano estirada, o para reconciliar, te pido perdón y no me quieres perdonar. Entonces yo cumplo con invitarte y tú tomas la decisión de aceptar o no aceptar esa invitación. Obligar no se puede. Sí, porque hay gente que no va dispuesta ni disponible, entonces no va a sanar. Van como prevenidos todo el tiempo a ver uno qué les va a decir, si uno les va a adivinar, van como con otro concepto, entonces no se abren a sanar. El primer secreto o tip para usted sanar es que usted debe estar dispuesta a sanar y dispuesta y disponible a entregarse a la terapia. Carolina, ¿algunas recomendaciones como para que vayamos finalizando a las personas y como para que se atrevan también a conocer un poco más de las constelaciones y de esta terapia que es como más alternativa o más novedosa a mi parecer, para manejar como el tema de las emociones y lograr como diagnosticarse un poco? La única recomendación que les puedo hacer como así de primera es, de pronto puede ser como meditar con ustedes mismos, meditar y hacer introspección. Por ejemplo, si tienen un miedo, una ira, una fobia, conectarse y hacer como meditación para ver si logran mirar de qué antepasado viene y entregarles, como les digo, esa carga o esa responsabilidad a esa persona y pedirles la bendición para hacerlo diferente. Como que de esta manera se puede hacer también, ¿cierto? Y ya si quieren profundizar y saber mucho más, pues entonces pueden contactar a alguien que sepa el tema. A mí, por ejemplo, me encuentran como Psicoalma en Instagram o en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en Signos Vitales, Carolina. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, televidentes, ahí estuvimos hablando un poco de salud mental, todo el tema de las constelaciones, cómo se asocia con nuestros antepasados, con nuestras razones y con nuestro actuar. Nos vemos en una próxima oportunidad.